Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo una entrega sobre el comentario de la parashá de la semana, la parashá que lleva por título la parashá Ekev. Esta parashá corresponde los capítulos 7 desde el versículo 12 del libro de Deuteronomio o el Sefer de Barim hasta el capítulo 11, verso número 25. Capítulo 7, verso 12 hasta el capítulo 11, verso 25. La parashat Ekev, ¿ok? Ekev significa talón en este caso. Pero bueno, la temática que este servidor quiere compartir, permítame compartir la pantalla. Eh, Permítanme aquí compartir la pantalla. Disculpen acá. Ok, permítanme aquí compartir. Ok, aquí tenemos el texto que quería compartir con ustedes. Ahí pueden notar. Ok, el texto que quería compartir es Deuteronomio capítulo 8. Ahí lo pueden ver en el versículo 1. Eh, Significa todo mandamiento que yo te mando hoy, cuidarás de hacer para que viváis y os multipliquéis y entréis y poseáis la tierra que juró el Señor a vuestros padres. Esta versión que estoy utilizando, noten, ahí pueden ver Biblia Septuaginta al español. Es una traducción de la Biblia griega, es decir, una traducción de la versión de los 70 o de la Septuaginta. Dice allí en el verso número 2, y recordarás todo el camino. Esto es una mitzvah, esto es un mandamiento, ¿ok? Recordarás todo el camino que te trajo el Señor tu Dios. ¿Ok? Me gusta esta versión porque esta versión utiliza este quere perpetuo, Señor, ¿ok? Que corresponde al término Adonai y no decir Jehová y Yahvé. No utilizo las versiones, es incómodo tener que estar cambiando ahí palabras. Entonces, bueno, utilizo esta versión que literalmente dice aquí Señor, y es una traducción fiel de la Septuaginta. Entonces, recordarás todo el camino que te trajo el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. En el desierto. Dice, ¿con qué intención? Fíjense que aquí el Eterno, o sea, la responsabilidad de conducir a los hebreos de la salida de Egipto al desierto fue el Señor. Es el Eterno. El Eterno es el que te trajo por todo el camino y tú tienes que recordar. Debes recordar la historia de esos 40 años. Es una mitzvah para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Recordar el camino que te trajo el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora, ¿con qué intención? ¿Cuál era el propósito para la cual el Señor lleva o conduce a los hebreos al desierto? Dice aquí, noten, para afligirte y tentarte y conocer lo de dentro de tu corazón, si guardarás sus mandamientos o no. Obviamente pareciera ser como que el Eterno lleva al pueblo hebreo entonces al desierto, dice, para afligirlo. O sea, como que el Eterno tiene la intención de afligir a las personas, ¿no? Para afligirte. Y esto necesita una explicación. Para tentarte, bueno, eso nos viene a la memoria aquella cita de Jacob o Santiago, que dice que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado de sus propias, y eso deducido de sus propios deseos.
Entonces, ¿cómo es que para tentarte? Eso también lo vamos a explicar. Y conocerlo de dentro de tu corazón si guardarías o no sus mandamientos. Ahora, vamos ahora a compartir, voy a interrumpir nuevamente pantalla aquí. Ahora voy a compartir el texto, en este caso, el texto hebreo. Permítanme compartir el texto masorético hebreo. Así que vuelvo de nuevo. Disculpen acá, un poco engorroso esto, pero disculpen que no lo haya, extravié mi PowerPoint, había ya elaborado el trabajo y lo extravié, no sé qué pasó. Así que disculpen esa dificultad y bueno, eso a mí elaborar PowerPoint me lleva tiempo, ¿ok? No soy hábil en estas cosas, les confieso. Pero bueno, decidí entonces hacerlo directamente de esta forma. Entonces yo utilizo eh, algunos arsenales que yo utilizo acá, como esta aplicación Blue Letter Bible, que trae la versión King James, ¿ok? O King James Version, donde trae algunas herramientas para leer estos textos tanto en hebreo, me refiero a la Tanaj, leerlo en el hebreo y leerlo también en griego. Entonces yo quería ir al capítulo 8, pasuk número 2. Vamos a leer este pasuk donde se utiliza la palabra afligirte. ¿Ok? Aquí dice Bamidbar, noten, en el desierto, Lemaan, para, dice aquí anoteja, para afligirte. Luego dice lenasoteja, para, ya vamos a explicar qué significa esta palabra, que se traduce como tentarte en la Biblia griega, y luego dice ladat, para tomar conciencia. ¿Ok? Esa sería en este caso la idea. Aquí tenemos estas tres palabras. La palabra anoteja, en realidad esta palabra significa para humillarte, ¿ok? Para aniquilar tu ego, eso es humillar, aniquilar tu yo, o sea, tu yo carnal, tu yo sujeto a pasiones y deseos. Entonces el Eterno tiene la intención de llevar al pueblo al desierto, dice aquí, para humillarte. Humillarte en el sentido para aniquilar tu yo carnal, es decir, para matar de inanición tu carne, tus pasiones, tus deseos. El desierto es el lugar a la cual el Señor ve conveniente introducir a su pueblo, de tener esta experiencia a fin de aniquilar su ego. ¿Ok? Y luego dice, le nasoteja. La palabra naso viene de la raíz, si uno aplica aquí el cursor, noten esta palabra, nasot, nasot. Aquí dice to prophecy, es decir, probar. Pero la palabra naso, si uno le da aquí esta explicación strong, vamos aquí a ver cuál es el abanico semántico, ¿ok? La carga semántica. Eh, eh, bueno, la carga semántica. eh, bueno, aquí de verdad no nos ayuda mucho. No nos ayuda mucho acá, aunque la raíz, aquí está, la raíz nasá. De esta palabra nasá significa literalmente alzar, ¿ok? Alzar, elevar, es lo que significa la palabra. De hecho, de allí viene la palabra Nes, precisamente que fue el lugar donde Moisés levanta la serpiente en el desierto. La levanta sobre un Nes. Nes es lo que se traduce como un asta, ¿ok? Entonces, la idea es elevar. Entonces, ¿qué podemos nosotros deducir? Siendo de que esa es la raíz de esta palabra, la prueba en realidad no es una prueba como tal,
sino que es una experiencia a la cual el Eterno somete con la intención de elevar al pueblo. O sea, no es probar, no es tentar, sino elevar. Entonces, aquí hay una paradoja. Entonces, el Eterno conduce a los hebreos al desierto, dice, para humillarte, para elevarte. Entonces, bueno, es como para humillarte y para elevarte. Entonces, es la paradoja, bueno, la escritura enseña, el que, el que es humillado, pues será, el que se humilla, pues será enaltecido. Bueno, la escritura nos enseña, en este caso, Jacob, el hermano del Señor, nos enseña, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y a su debido tiempo él mismo nos exaltará. Esta es la idea, esta es la idea. Pero aquí la idea es que en esta aniquilación de la carne, obviamente de esa manera el pueblo sería elevado. Entonces, para elevarte y para que tomes conciencia, la palabra dad, conocimiento, conocimiento en el hebreo tiene que ver con un conocimiento que se adquiere no de la teoría, no leyendo libros, es un conocimiento que se aprende de la experiencia, es un aprendizaje a partir de una vivencia, es un aprendizaje a partir, ¿ok?, de una experiencia. Eso es lo que se refiere al término dat. De hecho, la palabra dat eh, significa eso, o sea, una vivencia, una experiencia, un conocimiento a partir de una vivencia, de una experiencia. Entonces, de hecho, esta es la palabra que emplea Oseas cuando dice, mi pueblo pereció por falta de dat, de este tipo de conocimiento. O sea, no es información, ¿ok? Dat no tiene que ver con información, sino de un conocimiento adquirido de una vivencia, de una experiencia. O sea, el pueblo pereció por falta de experiencia, si se quiere decir, por inexperto, ¿ok? Ahora bien, esto es lo que el texto hebreo, en este caso, nos comunica. Así que podemos entender que ya eso nos aclara el panorama de que el Eterno, al introducir a su pueblo al desierto, tenía la intención de humillarlo, o sea, afligir su carne, ¿ok? Humillar su carne, aniquilar su yo carnal, y por ende esto traería como consecuencia una elevación del nivel de emuná, el nivel de fidelidad del pueblo, y por supuesto para que el pueblo tome conciencia, o sea, para que éste tome conciencia si este pueblo habría de guardar o no, en este caso, sus mandamientos al ser sometidos a la restricción, en este caso, del desierto. Ahora permítame entonces continuar la lectura. Permítanme acá compartir aquí para continuar la lectura. Y seguimos aquí entonces. Ok, seguimos aquí. Entonces dice luego el versículo 3, el pasuk número 3, y te afligió, ok, te afligió y te hizo hambriar. Te afligió y te hizo hambriar. Noten que aquí entonces el Señor está tratando con los apetitos del pueblo. O sea, el Eterno te humilló. Humillar significa, en este caso ya hemos dicho, someter a la carne a una restricción, a restringirte, al tal punto que incluso el Señor te hizo hambriar, es decir, hizo que tus recursos para tu sustento se agotaran. Eso fue la experiencia, recuerden, cuando Israel sale de Egipto, al mes ya no tenía provisión. De acuerdo a la tradición judía, el pueblo durante 7 días se sustentó solamente con panes ácidos, con masot, es decir, pan sin levaduras, con panes inleudos. Pero todas las provisiones llegaron, en este caso, a agotarse, de modo que ya el pueblo no tuvo, en pleno desierto, no tenía de dónde echar mano para sustentarse. Así que, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo murmuró, se quejó ante la situación. Oye, nos sacaste de Guatemala para llegar a Guatepeor prácticamente. O sea, nos sacaste
de Egipto, pero para matarnos de hambre aquí en el desierto, porque los recursos se habían agotado. Entonces el Eterno brindó el milagro, hizo el milagro de sustentarlos con un alimento que ellos llamaron man, ¿ok? El man, que significa literalmente esto que es, ¿ok? Entonces te sustentó con el man que no conocías, un alimento que no conocías, por eso el man, ¿qué es esto? O sea, no tenemos idea, esto no lo conocíamos, esto no pertenece al mundo natural, ¿no? Y no conocieron tus padres, dice, para manifestarte. La palabra manifestarte es la misma palabra que leímos en el versículo 2, que es la palabra dat, ¿ok? Para que tomes conciencia, en realidad para que tomes conciencia que no de pan solamente vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios vivirá el hombre. Es decir, el propósito del Eterno de llevar a los hebreos al desierto es que el pueblo debía ser enseñado y educado dentro de la experiencia. Y así es como mejor se aprenden las cosas. Las cosas no se aprenden en teoría, ¿ok? Leyendo libros sobre fe. No, la fe tiene que ser aprendida dentro del contexto de la experiencia dentro del contexto de una vivencia. Entonces el Eterno, en su providencia, los sometió a ciertas situaciones donde los recursos se agotaran. O sea, la providencia del Eterno los guió a esa encrucijada, a tal punto de que su sustento tuviese restringido, en pocas palabras, que su sustento se agotara para dejar al hombre prácticamente aniquilado en su dependencia de la carne, del brazo humano. Y entonces, ¿dónde faltaría el brazo humano para poder autosalvarse? Entonces aquí es donde el Eterno interviene con su Yeshua, con su salvación, al enviar en este caso el man y así preservarle la vida. Su vida en el desierto y su peregrinaje en el desierto pueda tener continuidad. Y de hecho, el Eterno dio señales, dio indicaciones ante la prueba de que el Eterno estaba dirigiendo esta situación. Porque dice el versículo 4, tu vestidura no se gastó sobre ti. 40 años la misma ropa, el mismo traje. 40 años, el traje, la ropa no se desgastó. Mire qué maravilla. Esto es un milagro definitivamente. Que la vestidura, la única vestidura que ellos portaban, no se gastó. Y dice, y tu pie no se encalleció. He aquí 40 años. ¡Wow! Esto es impresionante. Ahora, versículo 5, aquí está el punto. Dice, y conocerás en tu corazón, ya hemos dicho, conocer, tomar conciencia a partir de una experiencia. Tomarás conciencia en tu corazón que tal como un hombre educa a su hijo, la palabra griega aquí es la palabra paideia, que es la traducción de la palabra hebrea yatzar, que significa instruir. Instruir. Entonces, la palabra instrucción se tradujo como la paideia en griego, ¿no? Que es la educación griega. Entonces, está hablando es de la educación. Como un hombre educa a su hijo, así el Señor tu Dios te ha de educar. Así que esto tiene que ver con la educación. El Eterno enseña a través de una experiencia, nos coloca en situaciones donde en esas situaciones el hombre va tomando conciencia, el Eterno va elevando la conciencia, ¿ok? Y por ende elevando el nivel de emuná, el nivel de fidelidad para con él. Ahora bien, ante esta situación a la que el Eterno entonces somete al pueblo hebreo durante esos 40 años, fue el Eterno el que te trajo, como dice acá, por estos 40 años a este desierto. Entonces la intención era ¿por qué el Eterno escogió el desierto? Precisamente para aniquilar su yo carnal, y así elevarlos y para hacer que el pueblo eleve su conciencia, tome conciencia.
Ahora, esa conciencia elevada se habría de expresar en el hecho o en la decisión del pueblo si éste querría guardar sus mandamientos o no. Porque ¿qué hizo el pueblo? ¿Cómo reaccionó el pueblo en cuanto a la manera como la providencia, como el buen pastor guió a sus ovejas? Las ovejas comenzaron a murmurar y a quejarse de la dirección y de la guía del pastor. El pueblo mejor estábamos en Egipto. Mejor estuvimos en Egipto, donde tenía nuestras aguas seguras, nuestro pan seguro. No importa, esclavo, pero teníamos seguridad de nuestro sustento. No teníamos que pasar trabajo y en realidad el Eterno los estaba asistiendo con una columna de fuego para alumbrarles de noche, una columna de nube que les servía de dosel, de sucá, que la palabra sucá significa literalmente no tabernáculos ni tienda. Literalmente sucá significa un cobertizo, un dosel, como un techo que a ellos les mitigaba el calor en el desierto. Entonces, aparte de eso, el Señor les sustentó, como dice aquí, con un pan que ellos no conocían y con agua de la peña, con agua de las rocas, es decir, que sus necesidades básicas eh, no fueron suplidas. Es verdad, a lo mejor no podían comprar ropa nueva, pero la ropa que tenían, dice, no se desgastó sobre ellos. Es decir, el Eterno los sometió a una disciplina de restricción, ¿ok? Pero la intención era eso, para afligir su yo carnal, su yo carnal. Ahora bien, a la final, en el versículo, es interesante, en el versículo 14 dice, no te levantes en tu corazón y te olvides el Señor tu Dios. Está hablando en el contexto de que cuando el Eterno te introduzca en la tierra, vas a una tierra de abundancia. Aquí están los dos extremos. Israel vive un periodo de restricción y vive un periodo de abundancia. Ambas experiencias, la restricción y la abundancia, son pruebas, ¿ok? Son situaciones donde el Eterno prueba el corazón. En la restricción del alimento, el pueblo puede abandonar los mandamientos, puede renunciar, puede elegir, no, este camino, yo no estoy dispuesto a seguir este camino. Y en este caso claudicar. Pero a lo mejor en la abundancia, cuando todo va bien, a lo mejor puedes también incurrir en el mismo peligro. Porque dice aquí que el Señor te llevará a tierra buena, dice el versículo 7, tierra de torrentes de agua, manantiales de las profundidades, los abismos, las profundidades, vertiéndote a través de las llanuras y a través de los montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higos, de granada, tierra de oliva, aceite y miel. Estos son los 7 productos principales de la tierra. Y de esos productos, precisamente de estos 7 productos, es donde se cumple el mandamiento de devolver las primicias, solamente de estos productos. Y por supuesto de los primogénitos del ganado. Dice, tierra donde no en pobreza comerás tu pan, no te faltará en ella nada. Es decir, en esta tierra todo abunda, bajo una tierra de abundancia. Tierra cuyas piedras son como hierro, de sus montes cortarás bronce. Y dice, y comerás y te hartarás y bendecirás al Señor tu Dios en la tierra, la buena que te ha dado. Abundancia, una tierra de abundancia, y por eso vas a bendecir al Eterno. Ahora, aquí está el mandamiento, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios y de no observar, de no vigilar. Aquí guardar significa la vigilancia, en no vigilar en sus mandamientos, en sus juicios, en sus decretos, cuantos yo te mando hoy, que comiendo y hartándote, y casas hermosas edificando y habitándolas, y multiplicándose tus vacas y tus ovejas, y multiplicándose la plata y el oro, y multiplicándose todo cuanto es tuyo, no sea que se levante en tu corazón, te eleves en tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, quien te sacó de donde estabas, te sacó de tierra de Egipto, de casa de esclavitud.
quien te llevó por aquel desierto, el grande y el medroso, donde está la serpiente ardiente, el escorpión, y aridez, donde no había agua, quien saca para ti de peña pedernalina, dice aquí manantial de agua, quien te sustentó con el man en soledad, el que no conocieron tus padres para humillarte y para elevarte y bien hacerte en tus postreros días. Ahí está. Cuídate de no olvidarte de dónde el Señor tu Dios te sacó cuando estés en la abundancia y no olvides sus mandamientos. Pero también está el asunto, entonces vemos las dos situaciones, una situación de restricción, una situación de carencia, donde la mano humana queda impotente para suplir sus necesidades, pero está en otra situación donde la mano humana pues prospera, donde el Eterno brinda abundancia a todo el quehacer y a todo el emprendimiento humano. Ahí están los dos extremos, pero el mandamiento es el mismo: no olvidarte del Señor tu Dios y de sus mandamientos. Ahora bien, pero todo esto, la intención es que aprendas la lección, y esto es la conciencia que debemos adquirir, la conciencia elevada, que en ambas situaciones el hombre vive no de pan, sino que vive por toda palabra, por todo aquello que sale, que procede de la boca de Dios. Es decir, para la vida necesitamos depender, y esta es la enseñanza, esta es la conciencia elevada que debemos aprender. Para esta vida y para la venidera, lo que es vital es depender de la palabra de Dios, aprender a depender de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuál entonces es el objetivo de la prueba? ¿Por qué el Eterno ve necesario someter al pueblo de Israel a este tipo de pruebas? Tanto la prosperidad, ¿ok? La gente cree, muchos de nosotros pensamos que la abundancia no es una prueba, la abundancia también es una prueba, ¿ok? Una prueba. Y también la carencia. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de ambos extremos, de la carencia y de la abundancia? Bueno, vamos un momento a compartir aquí. Permítanme aquí ir al libro de Jacob, al Sefer de Jacob, conocido popularmente como Santiago, que es una palabra latinizada que significa Santus Jacobus, pero en el texto griego la palabra Santiago no aparece, la palabra aparece Jacobus, que es la traducción o la transliteración del hebreo Jacob. Entonces, Santiago capítulo 1 nos dice claramente cuál es el objetivo, el propósito de la prueba. Dice: todo gozo estimen, hermanos míos, cuando en tentaciones cayereis varias. Aquí entiéndase tentaciones como las mazotes, es decir, como esas situaciones donde el Eterno tiene como objetivo elevarnos. Cuando el Eterno nos somete a una situación, a unas circunstancias cuya intención divina, cuya intención de la providencia es elevarnos. Entonces dice, cuando estemos en situaciones como esas, dice, tengan esta oportunidad como suma alegría. Gócense en estas situaciones. Dice, conociendo, teniendo ya la conciencia que la aprobación de nuestra emuná, dice, obra paciencia. Es decir, la prueba. Aquí prueba y tentación en griego es la misma palabra en griego y es la misma palabra en hebreo, tanto para prueba como tentación. Pero ya hemos entendido que desde el pensamiento hebreo la idea es, el hebreo es mucho más preciso en el concepto de decirnos que la prueba, lo que llamamos nosotros prueba o tentación, es la oportunidad o es la situación en la cual el Eterno quiere educarnos, quiere elevar la conciencia y elevar, por supuesto, nuestra emuná, nuestra fidelidad. Por eso dice que estas situaciones vienen a ser el crisol que viene a purificar la emuná, a purificar la fe. Y esta fe se exhibe, esta fidelidad se exhibe
cuando obra paciencia. Interesantemente, la palabra que aquí aparece, paciencia, es la palabra griega hiupo. Hiupo, ese prefijo hiupo significa estar debajo. Y moné viene de la raíz griega mene, que significa permanecer, es decir, permanecer debajo. ¿Qué quiere decir permanecer debajo? Lo que quiere decir en un buen castellano, castellano, quiere decir permanecer en sujeción, permanecer sujeto. En este caso, la emuná ante la providencia divina es que la persona se somete, permanece en sujeción a la guía, a la orientación tanto de la escritura, de la palabra de Dios, en esa situación en la que nosotros podemos encontrarnos. Ejemplo, el pueblo de Israel, en vez de permanecer sujeto, el pueblo que hizo se rebeló, murmuró, se quejó. El pueblo quería retornar, regresar al lugar de donde el Eterno los había sacado. El Eterno les había jurado otorgarles la tierra. El Eterno les había incluso dado una mitzvah de ir, entrar y poseer la tierra, pero el pueblo no quiso. El pueblo se dejó llevar por las circunstancias, se dejó llevar por lo que los sentidos le comunicaban y no confiaron en la palabra del Eterno, no echaron mano, no se asieron de la palabra del Eterno, sino que dependieron de su situación y ellos interpretaron según lo que los sentidos le comunicaban y no lo que la palabra del Eterno en este caso, les comunicaba. Entonces, allí el pueblo no permaneció debajo, no permaneció sujeto. De allí entonces las quejas, de allí entonces las murmuraciones, de allí entonces toda la insubordinación manifestada contra las autoridades puestas por el Eterno. El pueblo prácticamente murmuraba y era grosero, altanero contra las autoridades, contra Moisés, Aarón, contra Miriam, al punto tal que en unas de esas hasta querían apedrearlos. Imagínense ustedes cómo estaba el pueblo de insubordinado. O sea, es más, querían regresarse a Egipto. Esa es la insubordinación, esa es la rebelión, ese es lo contrario a la paciencia, la falta de hypomone, la falta de permanecer sujeto. Cuando una persona no permanece sujeto a las indicaciones de la providencia divina y sujeto a cómo la palabra de Dios orienta en esas situaciones y no permanecer sujeto, evidentemente revela una falta de emuná. No hay emuná, no hay firmeza en tal individuo. Por eso dice que el que no tiene emuná es como la ola. ¿Ok? Es de doble ánimo, es de doble alma, es dubitativo, es llevado por aquí y por allá, se deja llevar y se deja mover por las circunstancias. Eso es lo que quiere decir. Ahora, cuando en la persona en emuná permanece sujeta a la palabra del Eterno y permanece sujeto a la providencia del Eterno, entonces esta hiupomoné, esta perseverancia o este permanecer sujeto, dice, obra perfección, para que seáis, dice aquí, perfectos e íntegros y no carentes en nada. Quiere decir que para alcanzar la perfección del carácter, para que seamos maduros y cabales y no carentes de nada, necesitamos entonces la hypomone, aprender sujeción. Porque el aprender sujeción es la exhibición de nuestra emuná. La emuná se exhibe es en la hypomone, en permanecer sujeto. Por eso dice Apocalipsis, mira, aquí está la emuná
y la perseverancia, la hypomone de los santos. La pistis, ¿ok? La fidelidad y la hypomone y la sujeción o la perseverancia de los santos. Es decir, la fe está en conexión con esta palabra, con la paciencia, con la perseverancia, con el permanecer sujeto. Es decir, confiar en el Padre, confiar en el Eterno, confiar en la providencia y confiar en la palabra, permaneciendo sujeto a la palabra, a pesar de que nuestras circunstancias parecen indicarnos otra cosa, o nuestros deseos y nuestros apetitos nos digan otra cosa. Ahora bien, ahora esto habla precisamente del Mesías. Vamos a conectar esto con el Mesías. De acuerdo a Hebreos, fíjense acá, de acuerdo a Hebreos, vamos a conectar esta experiencia del desierto con el Mesías, pero primeramente quiero ir a Hebreos. Noten, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 dice lo siguiente. Mire cómo el maestro fue perfeccionado. Hebreos 2:10 dice, pues cumplía a él, es decir, convenía a él que por causa de quien las cosas todas y por quien las cosas todas, que a muchos hijos a gloria llevando, al autor de la salvación de ellos, dice, por padecimientos consumase o perfeccionase. Es decir, el Eterno tuvo a bien para poder llevar a muchos hijos a la gloria, someter al autor de la salvación de ellos, perfeccionarlo mediante padecimientos. ¿Ok? Padecimientos. Estos padecimientos son los padecimientos que afligen la carne. Por eso cuando dice la Torá para afligirte, bueno, lo que es afligido aquí es el yo carnal. El yo carnal es el que es afligido, porque ahora el yo a la carne es a lo que se le mata de inanición. Y por supuesto, matar de hambre, a morir a la carne, morir al yo, morir a nuestros deseos y pasiones. En cierta manera, para la carne, eso es una aflicción. ¿Ok? Eso es una tristeza, pero es la tristeza según Dios que conduce al arrepentimiento. No es la tristeza según el mundo. En cambio, el mundo quiere vivir según la carne y los deseos, y cuando se le pone restricción a sus pasiones y deseos, por supuesto, es una aflicción que causa insubordinación y rebeldía. Pero esa aflicción es la que se habla, y a esta aflicción es a la cual nuestro maestro también es sometido. Dice que el Mesías era necesario que él fuese perfeccionado, es decir, el autor de la salvación que ha de llevar a los hijos al mundo venidero, debe el autor de la salvación de ellos ser perfeccionado a través de los padecimientos. Por eso dice, ya que los párvulos o los hijos han participado de carne y sangre, también él mismo igualmente participó de ellas, el Mesías, para que por la muerte anonadase al que el imperio tenía de la muerte, esto es al diablo, y soltase a estos hijos, cuantos por miedo a la muerte durante todo el vivir sujetos estaban a servidumbre. ¿Ven? Los hebreos estuvieron sujetos al faraón por miedo, ¿ok? Miedo a la libertad, ¿ok? Miedo a ser libres, ¿ok? No estuvieron dispuestos a correr el precio, al precio en la que la palabra le juramentaba. El Eterno le juramentó darle la tierra, cumplir la promesa a Abraham, cumplir la promesa pactada. Pero ellos, por el miedo al faraón, no estuvieron dispuestos, y el miedo al desierto, ¿ok? De lo seguro a lo inseguro, pero en realidad
no, quizás a la inseguridad de los sentidos, pero no quisieron confiar en la seguridad que la palabra del Eterno les brinda. Y esa es la lección que todos nosotros necesitamos aprender. Por eso entonces dice que dice el versículo 17, por donde debió en todos a los hermanos asemejarse, para misericordioso hacerse y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios respecta para expiar los pecados del pueblo, pues en lo que ha padecido él también padeció, tentado, puede a los tentados también socorrer. Ahora entonces vamos a Mateo capítulo 4. Fíjense que el Mesías padeció siendo tentado. Vamos a la tentación del desierto. Casualidad que corresponde, bueno, no es casualidad, hay una conexión de la experiencia de Israel en el desierto con el Mesías en el desierto. Donde Israel falla, el Mesías viene a rectificar la falla de la falta de emuná, donde el pueblo no tuvo hiupomoné, no permaneció sujeto al Eterno, sino que se insubordinó al Eterno precisamente. Mateo, entonces, vamos un momento a Mateo capítulo 4, a la tradición de Matíyahu, capítulo 4, ¿ok? O el libro de, en este caso, de Leví ben Alfeo, ¿no? Según la tradición eclesiástica. Bueno, dice Mateo 4, versículo 1, entonces Yeshua fue llevado al desierto dice, por el Espíritu. Según Devarim, capítulo 4, verso 2, es el Eterno quien conduce a Israel en el desierto. Aquí ahora dice que es el Espíritu. El Espíritu aquí, en comparación con Deuteronomio, equivale al Eterno. Es decir, el Eterno, a través de su inspiración divina, de su brisa divina, lleva a Israel al desierto. Ahora, en este caso, la brisa divina, el Padre de Gloria, a través de su brisa, guía, en este caso, de su nefma, como diría en griego, de su viento, lleva a Yeshua al desierto. Y noten, dice aquí, para ser tentado por el diablo. ¿Ok? Para ser tentado. Y entiéndase aquí que el Mesías viene es a ser elevado. O sea, recuerden a Hebreos, el Mesías tuvo que ser perfeccionado. O sea, es decir, el Mesías vivía en continuo crecimiento. De hecho, el mismo autor de Hebreos dice que el Mesías tuvo que aprender obediencia. Entonces, la fe que adquirió Jesús, él no vino aquí como un ser humano perfecto. No, él vino como todos nosotros para ser perfeccionado. O sea, él tuvo en una etapa de aprendizaje. De hecho, la escritura habla de él que él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, crecía en sabiduría, crecía en estatura. Entonces, el maestro, como todo ser humano, tuvo que ser perfeccionado. Por eso dice que es llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Pero en esa prueba, entiéndase, en esa situación, es que la idea es para ser perfeccionado, para ser consumado, para pasar por una experiencia y esa experiencia le permitiera al maestro elevar y asentar cada vez más su emuná, su fe. Ahora bien, y habiendo ayunado 40 días, de la misma manera como el Eterno guió al pueblo de Israel al desierto para quebrantar, restringir su sustento, el maestro fue guiado por el Espíritu al desierto y pues obviamente no llevó consigo o posiblemente la provisión que pudiese haber tenido se agotó y estuvo en ayunas 40 días. Bueno, no sabemos los detalles, no sabríamos los detalles, pero el punto es que estuvo en ayunas, no tuvo sustento durante 40 días y 40 noches. Dice, y al último, parece ser al último día, es donde le apremia el hambre. Al terminar esos 40 días de ayuno, aludiendo a los 40 años de Israel en el desierto. ¿Ok?
Entonces dice el verso 3, y acercándose el tentador, ¿a dónde el tentador apela? Apela a la carne. La tentación apela a satisfacer los deseos de la carne. Por eso Jacob dice que cada uno es tentado y es arrastrado de sus propios deseos, los deseos de la carne. ¿Ok? Ahora, el maestro también fue tentado en esas mismas situaciones. La carne le exigía alimentos, ¿ok? En ese momento. Y mira la propuesta del tentador. Díjole, si eres el Hijo de Dios, y ya previamente este tentador, previamente tenía conocimiento de lo que el Padre de Gloria había hablado respecto a Yeshua. Recuerden que en el momento de la tevila, en el momento de la inmersión de Yeshua, ahí en el desierto, vino una Bat Kol, una hija de la voz, una voz celestial diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, lo estaba identificando, esa voz celestial estaba delante, y no solamente lo dijo ante Juan y ante el mismo Yeshua, sino ante toda la multitud que allí estaba, en este caso congregada, allí a las orillas del río Jardín o del río Jordán. Así que el tentador conocía estas palabras. El Mesías también había escuchado estas palabras, ¿ok? Así que si eres el Hijo de Dios, dice, di que estas piedras se hagan pan. O sea, tú tienes el poder, tú puedes. Mira, no tienes necesidad de estar pasando trabajo aquí. O sea, no tienes necesidad de afligirte y de mortificarte. No seas tan fanático y tan mente cerrada. Mira, si eres el Hijo de Dios, bueno, convierte las piedras en pan. Aquí el maestro nos enseña una lección de emuná. Emuná. Aquí el maestro nos enseña una lección de hiupomoné, de permanecer sujeto. Eso es lo mismo que llamamos nosotros obediencia. Obediencia y emuná son dos caras de la misma moneda. Hiupomoné es permanecer sujeto. Quien tiene emuná exhibe, manifiesta su emuná en hiupomoné, en permanecer sujeto, en obediencia. En una obediencia sumisa, en una obediencia sujeta siempre al Padre. En este caso, Yeshua se mantuvo sujeto a la dirección del Espíritu y por ende sujeto a la palabra. Por eso dice, y él respondió, dijo, escrito está. Lo que sustentó a Jesús en su prueba en el desierto, en esta situación donde Yeshua tenía carencia de alimento, siendo el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios esté pasando por hambre, esté en una situación de carencia? Y muchos creyentes creen que por el hecho de ser hijo de Dios tenemos aquí la comodidad asegurada, la buena vida asegurada. En la Torá, en las Escrituras y en el Evangelio, el Eterno no te promete ni riqueza ni te promete poder. No te promete riqueza ni te promete poder. Eso no fueron las promesas. Si tienes abundancia, bueno, es una bendición, es una añadidura, pero no es una promesa. No está dentro de las promesas del Eterno. ¿Ok? No está dentro de las promesas del Eterno. Si adquieres abundancia, como dice Proverbios, la brajá de Hashem es la que enriquece y no añade dificultad con ello. O sea, si tienes abundancia, bueno, es una brajá, una bendición, una añadidura. Es el Eterno que le place añadirte a lo que tienes. Pero es porque al Eterno le place, pero no porque es una promesa.
Lo que sí el Eterno promete es que no he visto a un sadik, a un justificado en desamparo, ni a su semilla, a su descendiente o a su descendencia, mendigar el pan. Eso sí es lo que la Escritura promete, pero el Eterno no promete una vida pues de castillos y de villas y de abundancia. Eso no es promesa. Pero, y entonces la fuente de Emuná, donde aquí el maestro permanece en sujeción, es ante la palabra del Eterno, porque le cita la Torah, le cita la Escritura, le cita la Parashat Ekev. En la Parashat Ekev está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, aquí Yeshua manifestó, exhibió su emuná, exhibió su fe en Giupomoné, permaneciendo sujeto a la palabra de Dios. En una situación donde falta, en este caso, el alimento, que como dice, como el tentador quiso insinuarle, mira, pero es que tú puedes salvarte a ti mismo, tú puedes con tu poder, con tu habilidad, puedes convertir las piedras en pan. Pero el maestro dice, el Padre no me ha autorizado para hacer tal cosa. La palabra de Dios no me autoriza a mí a hacer esa situación. Entonces, a veces nosotros podemos enfrentar una situación que puede ser una tentación para la carne, donde la carne, el brazo humano, el brazo carnal, puede conseguir una liberación ante esa situación de aflicción, a esa situación que te aflige, que te es incómoda, pero que a lo mejor la palabra escrita no te autoriza a hacer. Y ahí donde está el punto. Aquí es donde se pone a prueba la emuná, si hemos de guardar o no sus mandamientos, si apreciamos, si amamos al Eterno, si valoramos y apreciamos su palabra y su dirección y orientación ante esas situaciones difíciles. Pero debes saber que si estás en esa restricción o estás en una encrucijada, debes gozarte. No es motivo para afligirte, es motivo para gozarte, porque la emuná, cuando obra perseverancia, dice, llegamos a ser perfectos y, en este caso, y cabales. Entonces, en síntesis, Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, dice el apóstol Pablo en Gálatas en 2:20, con el Mesías, vamos a buscarlo, incluso me gusta cómo dice esta versión, Biblia Septuaginta al español, una traducción directa del texto griego, me gusta cómo dice acá, vamos a citarlo, Gálatas, y con esto ya terminamos. Capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, verso 20 nos dice, fíjense, dice, con el Mesías, ¿ok? Con el ungido, he sido crucificado. O sea, ya he sido, ¿ok? Lo menciona como un participio pasado, ¿no? Con el Mesías ya he sido crucificado. Y vivo ya no yo en el presente, ya fui en la cruz. Ya cuando la cruz, cuando el evangelio, el mensaje de la cruz se me manifestó, allí yo fui crucificado. Y esa es la lección. Y esa es la lección. Crucificar nuestra carne en sus pasiones y deseos. Entonces, en la cruz, allí yo fui crucificado en mi carne con sus pasiones y deseos. Por eso dice, y vivo, no ya yo, ya no vive el yo. ¿Cuándo vive el yo? Cuando nos rebelamos, cuando nos insubordinamos, cuando somos amigos de nuestros propios
amigos de nuestros propios gustos y no nos orientamos por la palabra del Señor. Entonces, y vivo ya no yo, pero vive en mí el Mesías. ¿De qué manera el Mesías vive en mí? Dejemos que el mismo apóstol nos explique. El Mesías vive en mí. Dicen, ¿de qué manera? Y lo que ahora vivo en carne, en esta carne, donde reside deseos y pasiones, ¿ok? Donde en esta carne residen los deseos o la codicia de los ojos, la codicia, los deseos de la carne, y la gloria vacía de esta vida, el orgullo de esta vida, la vanagloria de esta vida, en esta carne es lo que reside esas cosas. Dice, ahora lo vivo en fe, en emuná. Es decir, en fidelidad vivo, pero no en la fidelidad mía. La fidelidad que vivo en esta carne, esa fidelidad no es mía, dice, sino la de Dios y Mesías. Aquí esta versión está llamando Dios y Mesías a Yeshua. O sea, lo que vivo en esta carne lo vivo en la emuná que le pertenece a Dios y al Mesías. Es decir, el que me amó y se entregó en este caso por mí. Quiere decir que en nuestra carne estamos llamados a participar de la misma emuná del Mesías. La misma emuná que llevó al Mesías a entregarse por mí. Esa misma emuná que permaneció en sujeción al Padre y a la palabra de la Escritura, a la palabra escrita. Esa es la emuná a la cual es necesario todos nosotros ser perfeccionados. Porque cuando dicen Hebreos 11, por la fe Abel, por la emuná o por la fidelidad Noé, por la emuná o por la fidelidad Abraham, por la fe o por la emuná Moisés, no dice por la fe de Moisés, no dice por la fe de Abel, no dice por la fe de Sara o por la fe de Enoc, sino dice por la fe, porque el autor de Hebreos le asigna como la fe correspondiente al Mesías, porque dice la Escritura, en quien nosotros debemos poner nuestras miradas es en el Mesías, es en Yeshua, quien es el autor. El autor, ¿qué quiere decir? Que Él es el que genera en nosotros la emuná. Dice la Escritura, a nosotros se nos ha dado en el que creamos en Él y padezcamos por Él. Entonces la emuná es un don. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la emuná, por medio de la fidelidad. Y esta emuná, esta fidelidad, no procede de nosotros. Nosotros no generamos emuná, no generamos fe, sino que esto es un don de Dios en el Mesías, un don de Dios, ¿ok? Es un don de Dios, no por obras para que nadie se pueda jactar. Entonces, el Mesías es el iniciador, es el autor, el generador y al mismo tiempo el perfeccionador, el consumador de nuestra fe. Quiere decir que la fe de la que yo participo no es mía, sino es la fe de Yeshua, la fe del Mesías. Ahora, estamos llamados, una vez que hemos conocido al Mesías, ahora estamos llamados a vivir en nuestra carne la fidelidad del Mesías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también nosotros tenemos que aprender, al igual que el Mesías, hiupomoné. Porque de acuerdo a Apocalipsis 14, versículo 12, dice allí, mira la paciencia de los santos. Aquí los santos son los santos en el Mesías. Estos santos guardan los mandamientos de Dios y tienen la emuná de Yeshua. Mira la perseverancia, mira la hiupomoné, mira la sujeción de los santos que guardan
los mandamientos de Dios y la emuná de Yeshua. Así que la clave para nosotros guardar los mandamientos y la clave para nosotros ser perfeccionados en la emuná de Yeshua es poner los ojos en Yeshua. Puestos los ojos en Yeshua, quien es el autor y consumador de nuestra fe. La meta es que el Mesías viva en mí, en esta carne. ¿Cómo? Que la fe del Ben Elohim, la fe del Hijo de Dios, también sea exhibida en mí, muriendo a nuestros apetitos y pasiones, muriendo al mundo, donde el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, donde la carne también sea crucificada en sus apetitos y deseos, como la experiencia de Israel en el desierto. Esa era la intención del Eterno para con Israel en el desierto. Pero Israel no reflejó la emuná de Yeshua, sino que Israel siempre murmuraba, siempre se quejaba, siempre se insubordinaba, se rebelaba contra la providencia del Eterno y contra las autoridades puestas por el Eterno. Y eso conllevó a que esa generación no entrara en el reposo, que es una alusión precisamente, ese reposo, una alusión al mundo venidero. Como habíamos leído en Hebreos, el Eterno quería llevar muchos hijos, conducir muchos hijos a la gloria. Convenía a aquel que fuese al autor de la salvación de ellos, fuese perfeccionado por medio de padecimientos. Así que los padecimientos es un sine qua non, es una realidad que los santos en el Mesías, los Kedoshim, tienen que experimentar. Porque la emuná debe expresarse y debe exhibirse en esa obra llamada Hyupo Moné, permanecer en sujeción. Así que si estamos en padecimiento, no debe ser motivo de tristeza, sino motivo de sumo gozo, porque el Eterno nos está elevando en nuestra emuná. Y no es la emuná nuestra, es la emuná del Mesías. Está reproduciendo en nosotros la emuná del Mesías. Y quiere el Eterno que el que haya iniciado en nosotros esta buena obra la pueda completar hasta la parausía, hasta la presencia corporal de nuestro Señor Jesús, y que esto de nuestro Adón Yeshua, Adoneinu Yeshua, y que esto pueda ser pronto y en nuestros días, y podamos decir a ello, amén. Bendiciones.